Vaya conmigo rapidito a la palabra. Quiero que vaya conmigo a Hechos 13. Voy a tratar de ser corta, pero concisa en lo que le quiero traer en esta noche. Hechos 13, del 1 al 12. Vamos a leer todo el contexto, pero después nos vamos a enfocar en algunos versículos nada más, hermanos. Cuando lo tengan me dan un amén. Amén. Un grito así, amén, fuerte, hermanos. Que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que el gozo de la salvación de Jehová es nuestra fortaleza, hermano. Yo no vine a adorar a un Dios que está muerto. Él está vivo, hermano, y está aquí con nosotros. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Dice la palabra de Dios, y esta se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, en los que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos, yo quiero contarle un poquito del testimonio rapidito para que usted entienda qué le quiero predicar en esta noche. Yo, hermanos, tuve un sueño en el cual yo me veía que yo estaba muy cansada, tremendamente cansada. Yo no soportaba, hermanos, el cansancio que yo tenía físico en mi cuerpo. Entonces yo vi a alguien. Yo conocí a esa persona, y ese alguien me maldijo en el sueño. Entonces eso me sorprendió tanto que realmente lastimó mi corazón, hermanos, cuando yo vi eso en el sueño. Entonces yo llegué y me fui al lugar de mi intimidad con Dios. Y en ese lugar yo le decía a él: Padre, no entiendo. No puedo entender por qué yo me siento tan cansada. Y yo sentí en el sueño el cansancio físico tan extremo que yo sentía. Pero hubo algo que me llamó la atención, y es que fue que yo hablaba con él. Así, cuando yo desperté de ese sueño, el Espíritu Santo me dijo: tú vas a pasar por un proceso. Yo, hermanos, casi por unos 9 meses atrás, yo venía aquí a la iglesia, pero yo casi me quedaba dormida en la iglesia, hermanos. Yo tenía una fatiga, un cansancio tan extremo que yo no podía entender. Y yo siempre repetía la misma palabra. Yo decía: no entiendo por qué estoy así. No entiendo por qué se hace. Ni siquiera cuando yo estaba en el mundo yo me sentía tan cansada. Pero había una cosa que me llamaba mucho la atención, y era que aunque yo me sentía cansada, yo me seguía levantando en las madrugadas a orar, porque a mí me place hacer eso, hermano. Es uno de mis deleites, levantarme en las madrugadas a orar. Y ahí el Espíritu Santo me dijo algo: tú tienes que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, y cuándo soy yo y cuándo es el enemigo. Y me dijo él: cuando yo te esté probando y yo te esté pasando a ti por un proceso, jamás mi comunicación entre tú y yo se va a ver cortada. Nunca. Yo me sentía tan fatigada, pero yo tenía tiempo para ir y hablar con él y decirle cómo yo me sentía. Aleluya. El enemigo, cuando tú has permitido que la tentación entre a tu vida y esto produzca pecado o dé luz a la concupiscencia, como dice la palabra, hermanos, tu comunicación con el Señor se va a perder.
No vas a querer ayunar, no vas a querer orar, no vas a querer hacer nada que te lleve a estar en su presencia. Allí entendí yo que Dios quería mostrarme dos cosas. Uno, que quería preparar mi corazón para que en el camino yo iba a vivir circunstancias que no me dañaran, que no me dolieran, porque en aquel momento a mí me dolió lo que yo vi en el sueño. Y segundo, era que Él quería prepararme a mí para que no me roben mi fuerza. Porque cuando yo me lastiman, cuando yo me entristezco, cuando yo estoy pasando por situaciones que yo no puedo comprender, eso roba mi fuerza. Y Dios me dijo, no quiero ni que te lastimen, ni que te roben tu fuerza. Entonces Dios me pasó por un proceso casi de 9 meses acelerado, pero porque yo soy una mujer que a mí me gusta lo sobrenatural acelerado. Quizás dijo, la voy a meter, la voy a pasar, y cuando la saque ella va a entender por qué yo la metí allí. Y me metió allí, me sacó y estoy aquí, hermanos. Y me dio lo que yo necesitaba, fuerza, para yo poder estar parada aquí y retomar lo que Él a mí me ha llamado, que es predicar su evangelio. Así que cuando yo leí esta palabra, yo recordé ese sueño. Y entonces yo esta noche, si usted se da cuenta, yo le leí el contexto todo. Si usted me dice, hermana Marta, ¿de qué nos va a hablar? Yo le quiero hablar a usted del entendimiento. El poder discernir entre el bien y el mal. El poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y que usted aprenda, hermano, especialmente para aquellos que sus oídos espirituales están abiertos, para que usted no viva lo mismo que yo viví, sino que usted, mire, pase ese proceso rapidito, no tenga que pasar los 9 meses. Para eso estoy yo aquí, para que el que agarre lo que es suyo, agárrelo, lléveselo y no pase lo que yo pasé, hermanos. Porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender de los testimonios para no tomar. Un hermano muy sabio de los jóvenes dijo, si usted se lleva lo que no es suyo, se va herido de la iglesia, dijo. ¿Verdad? Para su casa y se va herido. Así que no se lleve lo que no es suyo, pero lo que es suyo sí, tómelo. Así que usted se da cuenta que en el contexto dice de que estaban los maestros y los profetas, y dice de que ellos, guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dijo que apartara a Saulo y a Pablo para lo que él había determinado, hermanos. Y cuando ellos son apartados, comienza el primer viaje misionero que hace Pablo a lo que es la isla de Chipre. Así que no quiero entrar en demasiado temas de teoría o de cosas. Si usted me dice, hermana Marta, hay una ciencia que estudia lo que es como usted, o de qué manera usted puede llegar a tal vez a ser un buen intérprete de la palabra, y eso es la hermenéutica. Hermano, todo lo que a usted le sirva para entender la palabra de Dios es bienvenido, hermano. Pero yo no le quiero hablar en esta noche de eso. Yo le quiero hablar en esta noche de cuando usted se sienta en medio de la prueba, que usted sepa que el Espíritu Santo de Dios, cómo yo me agarro de Él, cómo yo salgo y cómo yo triunfo ante lo que yo estoy viviendo en ese momento. Ambas cosas, yo siempre lo he dicho, lo bíblico y lo espiritual deben ir de la mano. Si usted pone algo sobre lo otro, eso no funciona, hermano. Usted debe ir ambos, el ayuno y la oración, hermano, la intercesión y la guerra espiritual. Ser bíblico, leer la palabra, adquirir conocimiento y también buscar lo espiritual de Dios. Así que cada cosa nos sirve, hermano. Y yo le quiero que usted leerle un concepto que me encontré de lo que es entendimiento, y dice que es la facultad humana de comprender, comparar, juzgar las cosas, inducir, deducir otras cosas de las que ya conocemos. Pero me llamó la atención mucho que dice que hay algunos sinónimos de entendimiento, y eso es lo que le quiero leer en esta noche. Dice que entre algunos sinónimos está inteligencia, intelecto, juicio, capacidad, mente, talento. Cuando yo encontré la palabra talento, me recordé como los dones, que son regalos, dádivas de Dios. El entendimiento viene de la raíz hebrea, dice que significa discernir o entender. Entonces en esta noche yo le quiero hablar a usted del discernimiento de espíritu. Poder discernir entre lo bueno y lo malo, y que eso es un talento que Dios nos da, y que depende de usted, si usted lo pone por obra o usted se lo guarda. Así que, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos a discernir?
¿Por qué? Porque hay dos cosas que el Señor me enseñó en esto. Uno, porque Él quiere guardar nuestro corazón. Vean lo que le dijo David. David, usted sabe que el Señor dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. O sea, va a hacer todo lo que yo le mande hacer. Y Él dijo en el Salmo 119:34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Si yo soy entendido, yo conozco la ley de Dios y la cumplo. Cuando yo hago todo, entonces yo me vuelvo un hombre o una mujer como lo fue David, conforme al corazón de Jehová. Y por eso es importante que tú aprendas a discernir, porque de esa manera tú vas a poner tu corazón al servicio de Dios. ¿Por qué es necesario también que nosotros aprendamos a tener discernimiento? Porque tenemos que aprender a saber cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable en nosotros. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saber comprender, entender, discernir si como nosotros estamos en la verdadera voluntad de Dios. Saber si lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo es la perfecta voluntad de Dios, o es que yo necesito renovarme cada día. Por eso mi esposo decía algo: nosotros debemos avivar el fuego que hay en nosotros, que fue, dice la palabra, por imposición de manos. Dice que nosotros debemos avivarlo. Cada día yo debo renovarme, cada día yo debo buscar más de su presencia. Y por causa de esto es importante, hermano, que yo aprenda a discernir, para saber si es la perfecta de voluntad de Dios, como yo estoy, como yo vivo lo que yo tengo, y para que tú guardes tu corazón, porque la palabra de Dios y Proverbios lo dice: de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Yo siempre he dicho, a Dios no le servimos muertos, a Dios le servimos vivos. Mientras el propósito de Dios no se ha cumplido en tu vida, tú le sirves a Dios vivo. Muerto no le sirves, ¿verdad? Estás descansando, esperando en aquel momento que te puedas sentar a la mesa del Cordero, esperando a ser juzgado. Pero cuando tú estás vivo, tú le puedes servir al Señor, y tú puedes ser el instrumento para que su gloria sea manifiesta a otros. Así que si usted se da cuenta, siguiendo un poco con la prédica, usted se da cuenta que ya entrando en lo que es los versículos del 4 en adelante, dice que Pablo llega a Chipre. Estando en Chipre, él va, dice, a lo que era en sí la capital de Chipre en ese momento, que era una isla. Y esta estaba en la isla de Pafos. Resulta que en ese tiempo el dominio romano, dice que ellos ponían procónsul, podemos decir ahora el dirigente en una determinada isla. En ese caso tenían al procónsul, que era desde el nombre Sergio Paulo. Resulta que dice que Sergio Paulo era un hombre prudente. En esta parte de la Biblia, cuando habla de un hombre prudente, se refiere a que a él, al procónsul, a él le gustaba escuchar, pero no solamente era un hombre, dice, de mente abierta. Estaba leyendo un poquito, escudriñando a través de él, y dice que era como un hombre de mente abierta, que si estaban los astrólogos, él llamaba a los astrólogos; si estaban los hombres de la fe, él llamaba a los hombres de la fe. Entonces el mago en ese momento, el falso profeta, como lo llama la escritura, que era Bar Jesús. Bar Jesús significa, Bar es hijo. Si usted lo traduce, dice es hijo de Dios. Mas sin embargo el apóstol Pablo supo discernir que no era un hijo de Dios. Entonces dice que este hombre resistía, dice, porque el procónsul quiso llamar y mandó a llamar a Pablo y mandó a llamar a Bernabé para que fueran, dice que le hablaran de la fe. Pero dice que él resistía. ¿Por qué podía ser que el mago resistía? Podía ser tal vez por sus intenciones económicas, muy probablemente era muy buen amigo del procónsul. Podía ser porque tenía fama de ser un mago, un profeta que tal vez decía algunas cosas, pero de una u otra manera, por provecho personal, o sea, de la manera que sea, dice que él resistía. Dice que la palabra resistir es oponerse. Entonces lo que hacía él era que se oponía
a que ellos fueran y el procónsul pudiera escuchar acerca de la fe. Entonces viene, dice, y el apóstol Pablo lo mira a los ojos, dice, y lo reprende. Y esta parte sí me gusta, hermano. Que usted vaya y le diga a alguien, hijo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y en ese momento Pablo fue violento. Porque Pablo dijo, esta es la oportunidad que yo tengo de ir delante de un gobernador, de ir y predicar las maravillas de aquel que me tiró del caballo, que me tuvo 3 días ciego, pero que después fue y me levantó después de haber sido yo que perseguía a las iglesias. Tanta cosa que el apóstol Pablo hacía, hermanos. Y él dijo, esta es la oportunidad que yo tengo de hablarle a un gobernador. Aleluya. Gloria a Dios. Y él no perdió esa oportunidad. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido nosotros, hermanos, por no saber discernir cuándo es el momento y el tiempo perfecto de Dios para hacer lo que tenemos que hacer? Si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que por falta de discernimiento muchas veces el enemigo nos ha robado el tiempo, porque la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que todo va a suceder a su debido tiempo y en su debida hora. Todo va a suceder, porque Él dice que Él no bota su palabra al piso, hermanos. Entonces, si Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, eso significa que lo que Él me prometió se va a cumplir. Y si yo lo creo y tengo fe, lo tengo que ver, ¿verdad? Porque dice me gusta un salmo que dice, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, es aquí, no es allá. Allá yo voy a reinar juntamente con Cristo, porque la palabra de Dios dice que yo estoy sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales de poder, que yo he sido llamada a ser su hija. Allá vamos a ir a gloria, hermanos, adorar y exaltar. Pero mientras estamos en esta tierra, yo debo poseer, hermano, lo que Dios ha determinado que es para mí. Por eso, hermano, es lo que yo le decía antes. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Que siga como estoy? ¿O que así como el enemigo se ha opuesto y ha resistido a que yo vaya y tome lo que es mío, yo venga y me le oponga y sea diligente para ir y tomar y arrebatar lo que a mí me pertenece? Porque el apóstol Pablo no le importó, hermano, que él era un gobernador. No le importó que él era el procónsul de la isla de Chipre. A él no le importó que él era un romano. A él no le importó. Dice que lo vio fijamente a los ojos y le llamó hijo del diablo, dice la palabra. Aleluya. Mire qué tremendo. Allí entra que nosotros tenemos que tener iluminados nuestros ojos, que nuestros ojos sean iluminados en el entendimiento de Dios. Aprender yo, eso es uno de los sentidos que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nosotros podamos discernir, la vista espiritual. Yo necesito tener mis ojos espirituales abiertos para yo poder ver, para yo poder discernir, hermanos, cuál es la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Así que eso me gustó mucho. Quiero ser bien concisa, espero que usted me esté comprendiendo. No quiero meterme en demasiadas cosas, sino que quiero que usted se lleve lo más básico, hermanos, para que usted se vaya y lo escudriñe en su casa y disfrute como yo he disfrutado. Así que, si usted se da cuenta, los ojos espirituales necesitan ser abiertos. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que aún estando en la casa del Señor han recibido al Señor Jesucristo, pero aún sus ojos espirituales no han sido abiertos. Usted se recuerda cuando aquel gran profeta estaba en aquella casa y el siervo, él le dijo, yo voy a orar por ti para que tus ojos sean abiertos, para que tú puedas ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Entonces muchas veces yo estoy aquí, hermano, en la iglesia y yo digo, 2 hermanitos, solo el hermano Gabriel y el hermano fulanito está conmigo. Y todos los que están sentados atrás del hermano Gabriel y el hermano fulanito, ¿qué son? ¿Usted se da cuenta? A veces, porque el hermano me da regalitos, me lleva a comer, me cuenta, me dice y todo. Ese es mi hermano en Cristo. Y el que está orando por usted para que Dios lo bendiga, ¿qué es? Aleluya. El hermano que está con usted cuando usted está llenando, cuando usted está orando, él está enviándole un mensaje y diciéndole, de la gloria de Jehová es tu retaguardia.
Dice que David decía, oigan bien lo que David decía que él lo había rodeado por delante y por detrás, dice en el Salmo 119, y su mano estaba sobre él. La mano de Jehová estaba sobre él. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos tener nuestros ojos espirituales abiertos, hermano, para poder ver lo que Dios mira, no lo que nosotros miramos, porque nosotros ya no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe, y fe es la certeza. Yo estoy convencido, hermanos, convencido, porque eso es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no he visto. Yo estoy convencida y tengo una convicción firme que lo que Dios me ha prometido yo lo voy a ver, que lo que Dios me ha prometido yo lo voy a poseer, que lo que Dios ha prometido que Él visitará hasta mis 1000 generaciones se va a cumplir. Pero yo necesito ver con los ojos espirituales de Dios. Yo no necesito ver al hermano, que muchas veces el hermano está sentado en la mesa o en la silla, donde sea que él esté, y usted lo ve cabizbajo y usted diga, el hermano, yo le voy a reprender el espíritu de pereza. Usted sabe qué es la pereza, hermano. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo le pregunté al Señor, porque yo oía que a veces los hermanos reprendían que la pereza y todo. Le digo, ¿Y qué es eso? ¿Cómo yo sé? Y me llevó donde dicen, mira tú perezoso, las hormigas, ellas, hermana, trabajan. Nada más dice en el verano, en el invierno ellas no trabajan. Ellas nunca cambian su estilo de vida. Si usted ve a un hermano que no cambia su estilo de vida, que no quiere cambiar, entonces repréndale el espíritu de pereza, hermano. Pero si usted ve que el hermano lucha, aun cuando le resisten, aun cuando no puede orar, aun cuando no puede clamar, pero está usted viendo que el hermano está tratando, aun a gritos él dice, ayúdenme. No le reprenda la pereza, hermano, sino que ayúdelo y levántelo. Por eso es importante orar con entendimiento, saber lo que estamos orando, porque a veces, hermano, oramos y nos equivocamos. Pero el que nos está escuchando se está preguntando, ¿y por qué el hermano está orando así? Porque yo preguntaba. Una hermana contaba un sueño y decía que ella escuchaba que estaban hablando en lenguas y que a ella no la dejaban como escuchar, pero ella estaba ahí. A veces servimos de estorbo, hermano. Y usted sabe lo que la palabra de Dios dice sobre los estorbos, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, debemos ser conscientes, hermano, y por eso es importante no dejarnos guiar por lo que nosotros miramos, sino por lo que Dios ha determinado que es. Y por eso es importante que nuestros ojos espirituales estén abiertos. En ese momento Pablo, hermanos, sus ojos fueron abiertos. Después de 3 días, y aquel hombre llega y le pone las manos y él recibe la vista, sus ojos fueron abiertos. Dice que las escamas de sus ojos se cayeron. Sus ojos espirituales fueron abiertos, hermano. Si usted sabe, en Hebreos la palabra dice que los ángeles son ministradores que están al servicio nuestro. Pero si yo no uso la palabra para activarlo, ellos no se van a activar, hermanos. Pero si yo tengo mis ojos espirituales abiertos, mis ojos espirituales me dicen, al lado mío hay un ejército de ángeles que están quitando los estorbos, que están apartando a la gente, que están quitando todo lo que el enemigo levanta en contra mía. Cuando yo escucho esta palabra, el procónsul era un hombre, era un gobernador, hermanos. Usted va a Efesios y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de las regiones celestes de maldad. ¿Contra quién entonces? Me va a decir usted que era la resistencia que tenía entonces Pablo y Bernabé en ese momento. Vamos a ver cuántos están conmigo en la prédica. Aleluya. Era un gobernador de las tinieblas. Pila, mi hermanito. Evangelistas de la iglesia Lobos de Dios. Aleluya. Gobernadores de las tinieblas están resistiendo a que se predique el evangelio de Cristo. Por eso le digo esta noche, usted tiene que abrir sus oídos espirituales y abrir sus ojos espirituales. Cuando Dios le está determinando a usted tiene que entender que lo que Dios le quiere decir. Aleluya. Cada vez que alguien se pare a usted mírelo como superior a usted cuando se pare en este púlpito.
Porque entonces usted deja de verlo con sus ojos carnales y lo ve con sus ojos espirituales. Y va a recibir lo que Dios tiene para usted. Aunque una palabra sea, usted la va a recibir. Porque usted dejó de ver con sus ojos carnales. Gloria a Dios. Así que, si usted se da cuenta, es tan interesante la palabra del Señor cuando muchas veces nos queremos meter en tanto, pero olvidamos la esencia, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que Él no habla por sí mismo, sino que Él trae lo que Él escucha en el cielo para nosotros. Vean lo que... Y eso me gustó mucho porque Juan 16:13 dice de esta manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Es el Espíritu Santo el que me dice lo que está sucediendo allá y lo que me enseña lo que yo estoy viviendo aquí. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que me enseña y me dice: abre tus ojos y mira, la cosecha ya está lista, Santo Jehová. como dice esa alabanza. Bendito Dios. Entonces yo debo estar intentito y discernir qué es lo que Dios quiere para mí, pero debo entenderlo, y una de esas partes es abrir mis ojos espirituales, hermano. Gloria a Dios. Así que una cosa importante también es que dice la palabra, mira, en Corintios la palabra dice que permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Aleluya. Hay una palabra bien hermosa que dice que nosotros, la esperanza, ¿saben lo que es la esperanza? Dice que es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Santo. Me gustó mucho porque dice que la esperanza no avergüenza. Bendito Dios. Eso significa que si yo hago lo que el Señor quiere, yo no voy a ser avergonzado. Por tanto, mis ojos no van a ver una vergüenza, hermanos. Y me gustó muchísimo eso, porque dice que en 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros crecemos en su conocimiento, nosotros crecemos en la palabra, y la palabra aumenta nuestra fe. Y eso ayuda a que nuestros ojos espirituales se mantengan abiertos a ver lo que Dios quiere hacer conmigo, porque es la fe la que me mantiene, no la vista. Por eso es importante crecer en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante que usted sepa que la esperanza lo va a mantener, y que la palabra de Dios dice que nosotros no vamos a ser avergonzados. Aleluya. Bendito Dios. Si seguimos adelante, vea que dice que este hombre, este mago, dice que resistía, dice. Pero cuando el apóstol Pablo se da cuenta y reconoce lo que él era, dice que él lo mira a los ojos, y en el número 10 le dice, en el versículo número 10 le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Vea esto, hermano. El apóstol Pablo lo mira. Por eso es importante que usted tenga conocimiento de que sus ojos espirituales deben estar abiertos. Pero él también le declara una palabra de juicio. La palabra en Romanos 12 y 13, en los capítulos 12 y 13, nos habla de todo lo que tiene que ver con las autoridades, especialmente en el capítulo 13. Habla que dice que las autoridades son puestas por Dios. Pero en el 13:2 habla una cosa y dice que todo aquel que se resiste a las autoridades que son puestas por Dios, él mismo se acarrea condenación, dice. O sea, yo mismo jalo la condenación a mí cuando yo me resisto a lo que ha sido impuesto por Dios. Entonces, en ese momento, él se estaba resistiendo a una autoridad de Dios. Porque el apóstol Pablo era la autoridad de Dios en ese momento. Y el mago lo que estaba haciendo era oponiéndose para que él no le predicara el evangelio al procónsul. Por eso es importante que nosotros tengamos entendimiento, hermano. Que el proverbio dice que ninguna maldición viene sin causa.
es importante que yo entienda de que cuando yo le sirvo al Señor, no significa que todo va a ser bonito. Si yo le sirvo, si yo no me aparto de sus caminos, hermano, dice que yo voy a ser bienaventurado. Pero si yo me aparto, puedo llegar a ser tratado inclusive hasta como un impío. Y eso va a acarrear que muchas veces yo me resista a lo que el Señor quiere hacer, tal vez conmigo, con un miembro de mi familia o lo que sea. En ese momento el mago se estaba resistiendo a que a él se le predicara, al procónsul se le predicara. Por tanto, él habla y declara juicio sobre él. Yo no le estoy diciendo a usted, y por eso quiero que entienda bien, lo que yo le estoy diciendo es que cada vez que usted escudriña las escrituras, porque la palabra dice escudriñar las escrituras, entonces cada vez que usted lo haga, usted lo tiene que hacer con entendimiento, para entender por qué en aquel momento se lanza un juicio contra él. Porque en ese momento la lucha que Pablo tenía era con un gobernador de las tinieblas que se estaba resistiendo a través de Bar Jesús, para que él pudiera predicar el evangelio. Recuerde que el procónsul era un hombre prudente, por tanto él escuchaba a todos. Pero hay una diferencia en que escuchen a un mago. Recuerde que todo lo que tiene que ver con hechicería o brujería son todo aquello que se hace sin la autorización de Dios. No hay autorización de Dios para hacerlo. No hay un permiso legal de Dios para que se haga. Eso es hechicería y brujería. Porque muchos piensan que solamente el hechicero, la bruja, no. Si usted hace algo fuera de la autorización de Dios en la vida suya, usted lo está haciendo como brujería y hechicería. Así que debemos tener cuidado en esa parte, para ser bien entendidos en esa parte. No vamos a decir que solo es el brujo que está allá en no sé qué país. No. Si usted hace todo lo que usted haga sin autorización legal de Dios, es hechicería y brujería. Entonces, en ese momento, ese hombre se estaba negando, oponiéndose. Y ahí es donde el apóstol Pablo lanza un juicio sobre él. Pero vea también lo tremendo, porque el Señor, vea cómo es de maravilloso él. Porque el Señor no dejó avergonzado al apóstol Pablo. Ese hombre se quedó ciego. Y lo que vio el procónsul en ese momento fue lo que lo convenció y se maravilló, dice. Gloria a Dios. Oiga bien, se maravilló, dice, de lo que él escuchó, del poder de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué es importante ahora que el hombre mire? Porque los hombres carnales, ellos miran con sus ojos carnales. Y ellos necesitan ver milagros, señales, prodigios. Ellos necesitan ver el poder de Dios, hermano, para creer. Porque el hombre ha dejado de creer en el Dios en el cual nosotros creemos, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted hace las cosas guiadas por el poder del Espíritu Santo, sucede algo. Si usted se da cuenta, cuando a ellos les impusieron las manos y los envían, dicen que el que le habló fue el Espíritu Santo. El que les habló, dice, a los maestros. Me llamó mucho la atención esto al principio, porque dice que los que estaban eran los maestros, dice, y los profetas. Oiga bien, qué importante. Los maestros y los profetas, porque una característica del maestro que Dios pone es que el maestro siempre quiere que su alumno sea mejor que él, porque el Señor Jesucristo dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. Ese es un verdadero maestro, el que viene y quiere que su alumno sea mejor que él. Bendito Dios. Y los profetas son aquellos que traen la voz de Dios al pueblo, le dan dirección al pueblo. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo les dice que lo aparten, por eso es importante escuchar con nuestro oído espiritual. En ese momento, muy probablemente, el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo qué era lo que él tenía que decir. En ese momento él le dice, repréndelo. No le dijo, átalo. No le dijo, mira, cállalo. No, le dijo, ¿se da cuenta? El Espíritu Santo le dijo, repréndelo. Aleluya. Por eso es importante escuchar con mi oído espiritual lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Porque Él me está trayendo lo que yo le dije a usted, lo que dice Juan, lo que se está hablando allá en el cielo. Él me lo trae a mí, a la tierra. Bendito Dios. Por eso, el oído espiritual de cada uno de nosotros debe ser abierto.
Una de las cosas tremendas, hermano, es Salomón. Todos sabemos cuando Dios se le presenta a Salomón en sueños. Y él le dice, yo lo que te pido es que me des un corazón entendido para yo poder prácticamente lidiar con un pueblo que era tan grande. Pero el Señor le dice algo bien poderoso. El Señor dice que se agradó tanto de lo que él le pidió, que el Señor dice lo resumió en una parte bien bonita y le dijo, te voy a dar inteligencia para oír juicio. Él le dijo, yo quiero un corazón entendido. Entonces el Señor le dijo, te voy a dar un oído que escuche mi voz, para que entonces tú puedas servir al pueblo como tú quieres. El poder tener discernimiento es cuando aprendemos también a escuchar la voz de Dios que nos guía a hacer las cosas. Salomón fue el hombre más sabio, pero fue porque lo que tenía era un oído que escuchaba la voz de Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios con discernimiento. Por eso es que dice en Levítico que cuando el sacerdote entraba, dice que ungía sus oídos, que mis oídos estén ungidos por el poder del Espíritu Santo para que yo escuche la voz de Dios. Gloria a Dios. Porque muchos pueden venir, hermanos, porque como siempre muchos decimos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el león lo primero que hace es rugir, hermano, hacer ruido. Si yo escucho el ruido que hace un león, yo voy a salir corriendo. Pero si yo escucho que Dios me dice, no temas, porque ese solo viene a querer tentarte, usted se para firme y usted dice, yo no lo voy a escuchar a él. Alguien me dijo, yo estaba pasando por algo en el trabajo, y entonces me dijo alguien, es que es una bruja. Yo dije, ¿qué? Después llego y me dice otra persona, es que es una bruja. Y yo decía, ¿pero por qué? Bendito Dios. ¿Por qué? Y yo no había entendido, y seguía yo en ese proceso de entender. Entonces el Señor me dijo, ora para que toda palabra que salga de la boca de ella no sea en contra tuya. Porque ella lo que hacía era que ella escuchaba y venía y contaba las cosas a la manera de ella. Entonces empezó a crear en el trabajo algo que había robado lo que ya teníamos nosotros en el trabajo. Y entonces ahí me di cuenta yo, ¿por qué me decían es una hechicera? ¿Por qué es una bruja? Porque todo lo que ella hacía no era permitido por el Señor, porque ella estaba dañando a todos los que estábamos en el trabajo. Hasta que hubo alguien que le dijo, no, usted no puede seguir haciendo eso. No puedes seguir haciendo eso porque estás cambiando las reglas que hay aquí y todas se están viendo afectadas por ese cambio. Entonces ahí mete la mano el Señor. Entonces yo debo tener entendimiento para saber que escuchar, que Dios va a utilizar medios para hablarme a mí. Por eso Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo necesito tener un oído espiritual que escuche lo que Dios quiere hablar a mi vida. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra. Yo adquiero más fe, más fe, más fe cuando me hablan la palabra, cuando me recuerdan la palabra, las promesas del Dios, cuando todo aquello que Dios me ha prometido me lo están recordando, cuando escucho una alabanza que ministra mi vida, todo eso aumenta en mí la fe. Por eso es importante, hermano, tener un oído espiritual abierto. Así que todas estas cosas, hermanos, vienen con un solo propósito, como se lo dije. Evitar que en el camino nosotros tengamos que sufrir cosas, porque nosotros muchas veces no estamos preparados para ver lo que Dios quiere ver. Pero cuando dejamos que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu, que nos guía hacia toda verdad, entonces usted se va a evitar de mucho sufrimiento y mucho dolor. Y se va a evitar de que esas situaciones le resistan tanto y que esas oposiciones le roben su fuerza. La palabra de Dios dice que el gozo de la salvación de Jehová es mi fortaleza. El gozo de la salvación de Jehová es mi fuerza. Yo debo conocer cuáles son mis fuerzas, cuáles son mis talentos, para yo evitar que el enemigo me robe. El enemigo sabe que una de las cosas que a mí me mantiene es la fuerza, es el poder de su fuerza.
Entonces el enemigo dijo, la voy a desgastar físicamente para que ella no pueda hacerlo. Pero Dios en su infinita misericordia, allá a las 2, 3 de la mañana me tenía ahí diciéndole, no entiendo nada, pero aún así te alabo. No entiendo nada, pero aún así clamo a ti. Aún así yo creo que voy a danzar para ti. Por eso ahora me gocé tanto con las alabanzas. Yo soy de las que digo que no me cansaría de danzar al Señor toda la noche sin parar. Aleluya. Yo soy una mujer que a mí me gusta el jubileo. A mí me gusta la guerra espiritual. Y el enemigo sabe que si te desgasta con todas las resistencias que tú tienes, tú no tienes fuerza para avanzar. Por eso debemos ser violentos para arrebatar el reino de los cielos. Diligentes, hermano. Mira lo que dice, quiero ya ir terminando, lo que dice Proverbios 16, 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Dice también en Proverbios 16, 22. Manantial de vida es el entendimiento a quien lo posee. Cuando yo leí eso, manantial de vida, yo dije, wow, un río de agua que fluye para salvación. Me acordé de la samaritana que si él le dijo, si bebieres de esta agua, le dijo, nunca vas a tener sed jamás. El entendimiento de Dios es un manantial de vida, hermanos. Y si nosotros aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo, nos vamos a evitar muchos tropiezos en nuestra vida y en nuestro caminar. El apóstol Pablo dijo, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes en mis oraciones, y le pido a Dios, dijo, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, del Señor Jesucristo. En esta noche, hermano, yo quiero terminar. Le dije que iba a ser rapidito, pero muy sencillo, pero quiero que te lleves lo que es tuyo. No me quiero ir sin orar. No me quiero ir sin decirte que Dios te bendiga, que abra tus ojos espirituales si aún no lo ha hecho, y que tus oídos espirituales sean abiertos. Discierne, es un talento que Dios te ha dado, que lo ha puesto en tus manos. Desarróllalo, porque eso te evitará muchos dolores de cabeza. Toda esa fuerza que el enemigo te ha robado, muchas veces es porque él ha puesto tanta resistencia y tú no te has dado cuenta quién ha sido el que te ha estado resistiendo. Bendito Dios. Deseo de todo corazón, hermano, que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Quisiera pedirles que nos pongamos de pie y hagamos una oración al Señor. Como estaban diciendo el Salmo 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven si permanecen para siempre. Eso, hermano, es lo que Dios quiere, que permanezcamos para siempre en Él. La firmeza de cada uno de nosotros. Discierna entre el bien y el mal, hermanos. No todos los que dicen llamarse Bar Jesús son hijos de Dios. Muchos de ellos solamente son distracciones en nuestro camino para robarnos la fuerza. Bendito Dios.